Buenos días, querida congregación del Faro. Siempre deseándoles que todos se encuentren bien. Esta mañana vamos a irnos inmediatamente al mensaje preparado por este humilde siervo de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Y vamos a leer del versículo 13 al 22. Hechos capítulo 26, versículo 13 al 22. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, os rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen, que se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Inclinen el rostro y cierren los ojos. Vamos a orar. Gracias, amado Señor. Gracias porque en estos días has proveído nuestras necesidades. Gracias, Padre, porque en estos días difíciles nos has dado protección. Gracias, Señor, porque en estos días difíciles nos has dado paciencia. Gracias, bendito Señor, por tu eterna salvación. Y gracias también queremos darte en esta mañana, Padre, por haber recibido un alimento especial de Pastor Kenneth Elsie y nuestro pastor Javier López. Gracias, Padre. En esta mañana queremos pedirte que siempre los guíes y los protejas y proveas sus necesidades, Señor. Gracias, bendito Señor, por ese gran amor que tú nos demuestras en todos los días. Ese gran amor, Padre, que tú nos has mostrado en la cruz. Queremos comprender y queremos hacer todo con amor para ti, Señor. Bendice el mensaje de esta mañana. Guíanos, abre nuestros corazones. Prepáranos para ser personas disponibles en tu obra. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, aquí vemos a Pablo relatar su conversión. Está ante el gobernador Festo y ante el rey Agripa. Está haciendo también una defensa de lo que los judíos le estaban queriendo involucrar. Vamos a ver un poquito, vamos a conocer
a Saulo, Saulo de Tarso. Lugar de nacimiento, él nació en Tarso, capital de Cilicia, una provincia romana. Él era ciudadano romano, pero sus padres eran judíos, por lo tanto su raza era judía. Su nombre antes de su conversión era Saulo y su oficio hacedor de tiendas. La secta religiosa dentro del judaísmo, él era fariseo, hermanos. Su maestro en el judaísmo fue Gamaliel, este gran doctor de la ley. Y su actitud hacia los creyentes antes de su conversión era odio. Hoy vamos a ver cómo Saulo cambió todo cuando se convirtió a Cristo Jesús. Vamos a hacer un poquito, vamos a ir a ver los versículos 15, 16 y 18, porque después vamos a analizar, vamos a hacer un análisis de los demás versículos. El versículo 15 nos dice una pregunta. Saulo le dice, ¿quién eres? Hermanos, todos nosotros antes de nuestra conversión hacemos esta gran pregunta. ¿Quién eres? Hermanos, todos hermanos hemos tenido ese tiempo, y un tiempo de la respuesta. ¿Quién es Jesús? En el versículo 16 dice, levántate porque serás testigo de lo que has visto. Perdón, hermanos. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un testimonio diferente cuando hemos sido convertidos. Tal vez algunos hemos rechazado, hemos sido negativos cuando nos han testificado por primera vez. Tal vez algunos hemos sido positivos cuando hemos sido testificados. Todos tenemos una historia muy diferente. Pero aquí bien vemos a Pablo, hermanos, que él más o menos a sus 13 años de Tarso, él viajó a Jerusalén para prepararse en las sinagogas. Para prepararse. Pero vemos también que Pablo estaba equivocado. Hermanos, en el versículo 18 podemos ver, abran sus ojos y conviértanse de las tinieblas a la luz. Eso es el proceso que en general hemos pasado todos nosotros, hasta el momento que hemos recibido la divina luz en nuestras vidas. Hemos vivido en la oscuridad. Hemos vivido en las tinieblas, pero queremos y somos, hermanos, transformados a la luz divina. De Satanás a Dios, para que reciban por fe perdón de pecados. Mediante recibimos a Cristo, recibimos perdón de pecados. Vamos a ir al versículo 13, hermanos. Estamos en Hechos 26. Vamos a leer el versículo 13. Aquí Pablo está relatando su conversión. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Vi una luz, dice Pablo, la iluminación divina. Todos, hermanos, recibimos en nuestras vidas, hemos recibido en nuestras vidas la iluminación divina. Vi una luz. Pablo fue iluminado con la luz divina en el desierto de Damasco. Vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Hermanos, vemos aquí a Pablo, que más o menos desde sus 13 años, él se había preparado, había estudiado, hermanos, el Antiguo Testamento.
Pablo en realidad había vivido, hermano, una grotesca oscuridad espiritual. Él conoció la ley, hermanos, antes de la conversión. Queremos notar en esta parte que ellos, los apóstoles, no tenían todavía escrito el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Hechos capítulo 12, Hechos capítulo 12, hermanos. Hechos capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 7. La palabra del Señor nos dice en Hechos capítulo 12, versículo 7. He aquí que se presentó un ángel del Señor y vi una luz resplandeció en la cárcel. Perdón, hermanos, vamos a volverlo a leer. He aquí que presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y una luz resplandeció. Y nuevamente, hermanos, podemos ver aquí a Pedro encarcelado. Ya había muerto Jacobo, hermanos. Pero, hermanos, aquí vemos la iluminación divina nos conduce al camino de la libertad. Pedro está encarcelado, pero hermanos, vamos a hacer una comparación. Nosotros también somos librados por la iluminación divina de la cárcel de nuestros pecados. Cuando aceptamos la luz divina, hay protección, hermanos. Aquí Pedro vio la luz que resplandeció, dice hermanos, la luz divina le condujo a la libertad. Iluminación divina. Todos hemos recibido la iluminación divina. Vamos a ir al versículo 14. Vamos a volver a Hechos 26. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oí una voz que me decía, ¿por qué me persigues? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos negado, hemos rechazado la palabra de Dios? Cuando nosotros deberíamos de buscar la voz de Jesús, la palabra de Dios. Oí una voz. Aquí Pablo está escuchando un llamamiento, revelación. Oí una voz, un llamamiento que Dios nos hace en el momento o en cualquier momento de nuestras vidas. Hemos recibido la iluminación divina, recibimos revelación, oí una voz. Deberíamos de buscar, cuando escuchamos la palabra de Dios, buscar su voluntad. Hermanos, los tiempos antiguos, los profetas, ellos escuchaban revelación. Muchas veces hemos visto en la Biblia, ellos recibieron mediante la palabra de Dios, mediante sueños. Pero en nuestros días, hermanos, si tú quieres encontrar la voluntad de Dios, está escrito en su libro santo, hermanos. Vamos a ir a Éxodo, hermanos. Éxodo. Génesis, Éxodo. Éxodo capítulo 3. Y vamos a ver el versículo 4.
Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Hay una revelación, hermanos. Hay un llamamiento de su palabra para que cada uno de nosotros, después que hemos recibido la iluminación divina, podemos hacer grandes cosas para Dios. El llamamiento de Moisés como libertador del pueblo hebreo. Hemos recibido la iluminación divina. Recibimos revelación. Oí una voz. Esta mañana, hermanos, quiero que comprendan, que entiendan por qué hemos sido iluminados con esta luz divina. Vamos a ir al versículo 19. Vamos a volver a Hechos 26. Versículo 19. Versículo 19. Hechos 26, versículo 19. La palabra del Señor nos dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. La conversión. No fui rebelde, no desobedecí. Aquí Pablo está diciendo, acepté a Cristo por fe. Nos convertimos a Jesús y su muerte, hermanos, cumple su propósito. La conversión, hermanos, es voluntaria. Para la conversión nadie, hermanos, nos obliga. La conversión lo aceptamos por fe. En mi libreta, hermanos, tengo anotado todos los sábados cuando, salíamos a ganar almas. Tengo nombre, dirección, edad, zona, dirección, teléfono y finalmente tengo escrita, ¿aceptó a Cristo? Sí, no. Aquí Pablo nos está diciendo que él no desobedeció, no fue rebelde y aceptó la conversión. Vamos a ir a San Mateo capítulo 19. San Mateo capítulo 19. San Marcos. San Mateo capítulo 19 y vamos a leer el versículo 27. San Mateo capítulo 19 versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Una pregunta que todos, estoy seguro que todos nosotros nos hacemos. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? Pedro le está haciendo esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Permíteme en esta mañana decirte, recibimos la entrada al trono de Dios. Recibimos por heredad la vida eterna, mis queridos hermanos. Vamos a ir en el versículo, podemos ver en los siguientes versículos, pero vamos a leer el versículo 29. Fíjate, hermanos, esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más
y heredará la vida eterna. ¿Qué cosa tendremos? ¿Qué cosas recibiremos? La vida eterna, hermanos. Hay iluminación divina, hay revelación, hay conversión, hay un cambio. Cambiamos de nuestra vida anterior a una vida llena de gozo. Vamos allí, vamos a volver, hermanos, nuevamente a Hechos 26. Amén, hermanos, amén. Vamos a volver a Hechos 26. Vamos a leer el versículo 17. 26, 17. Hay una misión. Hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Y hay una misión que tenemos que cumplir. Versículo 17, 26, 17 dice: librándote de tu pueblo. Fíjense, hermanos, aquí Dios está librándole de su propio pueblo a Pablo y de los gentiles a quienes ahora te envío. A quienes ahora te envío. Hay una misión, hermanos. Parece esto un término militar. Hay una misión. Estamos, hermanos, en un combate contra el ejército de Satán. Nuestra misión, hermanos, es llevar la preciosa semilla del Evangelio y sembrarla en cada corazón de cada inconverso. Tenemos una iglesia ganadora de almas, hermanos. Estamos cumpliendo esa misión que nos dejó nuestro Señor aquí en la tierra. Vamos a volver a San Mateo. San Mateo. Estamos perdiendo, creo que la práctica del uso de la Biblia. San Mateo, hermanos. San Mateo, capítulo 10. Y vamos a ir, hermanos, al versículo 16. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Yo os envío. Hay una misión que cumplir. Ovejas en medio de lobos. La batalla espiritual que tenemos es lidiar, hermanos, cada día. A Satanás no le gusta, hermanos, que nosotros seamos convertidos a Cristo. Él nos pide, nuestro Señor, ser prudentes, saber discernir lo bueno de lo malo, hermanos, sencillos y humildes. Cristo ya nos dejó su ejemplo en la cruz, cuando Él nunca blasfemó contra sus agresores. Él cesó la boca cuando todo cumplió. Él solamente dijo: consumado es. Ser prudentes y sencillos. ¿Cómo hemos perdido muchas veces estas dos cosas que nos pide nuestro Señor después de ser convertidos? Prudentes y sencillos, humildes. Eso es lo que Dios quiere en cada uno de sus hijos, en cada uno de los creyentes. Hay una misión, hay una iluminación divina, hay revelación, hay un cambio, hay una conversión y hay una misión que tenemos que cumplir. Amén, hermanos. Bien, vamos a volver nuevamente a Hechos, hermanos. Hechos capítulo 26. Y vamos a ver, hermanos, el capítulo 21 y 22. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme.
Esto me hace recuerdo a lo suyo vino y los suyos lo negaron. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Habiendo obtenido el auxilio de Dios. Cuando yo pienso que ahora he obtenido ese título tan bello, ser hijo de Dios, Él me auxilió, hermanos, del hueco, de la profundidad que yo estaba sometido al pecado. Todos nosotros hemos obtenido ese auxilio de Dios para vencer a la muerte eterna. Perseveremos hasta el último segundo de nuestra vida, hermanos. Todos los días debemos de perseverar hasta que Dios nos llame a su presencia. Y fíjense que Pablo dice, mostrando en todo momento la doctrina correcta, la doctrina de Cristo, hermanos. Hemos sido iluminados con la luz divina. Hemos recibido la revelación de Dios. Hemos sido convertidos. Y hay una misión que debemos de cumplir. Perseverar todos los días hasta que seamos llamados a la presencia de nuestro Señor. Hermanos, este es el mensaje esta mañana. Hemos tenido ese grato honor el día lunes. Esta semana hemos empezado realmente con un alimento grande, espiritualmente te estoy hablando, hermanos. Pastor Kenneth Seltzy nos hablaba. El avivamiento empieza cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios. Su mensaje, más en tu palabra confío. El día martes, Pastor Javier López nos decía, Dios nos da consolación para que nosotros podamos dar consuelo a los que lo necesitan. El título de su mensaje, la palabra de consolación, avivamiento en nuestras vidas. Aquí, hermanos, Pablo, en su relato de su conversión, él hace notar que él recibió la iluminación divina. Y todos, hermanos, que hemos recibido a Cristo, hemos recibido esta iluminación divina. Hemos recibido revelación. Todos, hermanos, hemos recibido revelación de su palabra. Y mediante su palabra hemos buscado su voluntad. Somos convertidos. Hermanos, Pablo, de ser perseguidor de cristianos, se convirtió a ser perseguido. Por fe, hemos pasado al ejército del Dios verdadero. De su odio a los cristianos, Pablo se convirtió a su amor y fidelidad a Cristo. Número 4. Misión. Jesucristo, hermanos, tenía una misión para Pablo, apóstol a los gentiles. Pablo, después de ser convertido, hermanos, hemos visto, él encontró un avivamiento muy grande y fue uno de los apóstoles que más énfasis puso en la salvación del hombre. Para terminar, hermanos, vamos a ir a Gálatas capítulo 1.
vamos a ir a una advertencia que también nos hace este gran apóstol de Jesucristo, Pablo. Gálatas 1, versículo 8 y 9, la palabra del Señor nos dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Hay una advertencia de Pablo, hermanos. Nosotros hemos recibido, hermanos, el evangelio verdadero. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, de predicar el evangelio verdadero. Una advertencia que nos hace Pablo. Anunciar, tanto el que anuncia como el que recibe, debe anunciar y recibir el evangelio verdadero. Ten cuidado, hermanos, porque de todo esto hay una maldición. Si en el momento de recibir debes estar seguro del evangelio verdadero y puro, para que tú puedas mostrar y hacer recibir el evangelio verdadero. Somos hijos de Dios y estamos preparados para el avivamiento en nuestra vida cristiana. Hermanos, iluminación divina. Todos nosotros hemos recibido esa iluminación divina. Hay una revelación. Hemos sido convertidos. Y hay una misión. Y esta misión, hermanos, es que nosotros llevemos la preciosa semilla. Pablo nos dice: persevera todos los días hasta que vayamos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermanos, voy a volver un poquito a la predicación del martes. Nuestro pastor Javier nos decía que ahora no hay pretexto. Estamos en cuarentena. ¿Estás orando? ¿Estás leyendo tu Biblia? No hay pretexto, hermanos. Muchos están recibiendo mediante internet clases. Pero aún eso, tenemos un tiempo. Pastor Javier nos decía: el cristiano, su vida del cristiano es de subidas, de bajadas, subidas y bajadas. Cuando sentimos que estamos bajando, alejándonos de Dios, el cristiano debe buscar un avivamiento en su vida. Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo merece todo de nuestras vidas. Inclinen el rostro, cierren los ojos, vamos a orar. Gracias, mi amado Señor. Permítenos en todos los días de nuestras vidas. Pablo nos pide perseverar, perseverancia, avivamiento en nuestras vidas cristianas. Oh, mi Señor, esta mañana quiero darte gracias porque tú nos cuidas. El hombre muchas veces desobedece.
Lo vemos a lo largo de tu libro santo. Hemos desobedecido, Señor, pero queremos volver a ti. En estos tiempos difíciles, permítenos mostrar la iluminación divina. Permítenos cumplir, después de nuestra conversión, nuestra misión que tú nos encargaste en esta tierra. Permítenos, Padre, esta mañana bendice todas las decisiones que mis hermanos están haciendo esta mañana en sus casas. Danos siempre bendición. Danos el pan de cada día. Danos dirección en nuestras vidas. Y danos protección. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hemos concluido el mensaje de este domingo. Y qué bendición hemos recibido esta semana al escuchar al pastor Kenneth Elsie, un hombre con mucho poder de Dios. Sus prédicas son directas al corazón. Realmente esta semana hemos vivido grandemente, hermanos, la palabra de Dios. Y el martes, con su clásica chispa, nuestro pastor ha alegrado tal vez nuestros días tristes, pero siempre con gozo al Señor, hermanos. Ese gozo al Señor debe ser constante. Hemos recibido una gran bendición esta semana y espero también, hermanos, que haya bendiciones en cada hogar, de cada uno de nuestros hermanos de la iglesia El Faro. Muchas gracias, hermanos, y hasta otra oportunidad.